Bienvenidos a su podcast de Derecho Jurídicamente Hablando con Orlando. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que está en la palestra pública, como siempre, trayéndole contenido interesante a ustedes, y es sobre el caso de Abel Martínez, que una joven ha hecho varias acusaciones en las redes sociales y se ha armado un alboroto. Entonces vamos a, en el día de hoy, analizar lo que hemos podido ver en las redes sociales, qué delito se le imputa y de qué podría salir libre. Comenzamos. Como tenemos personas que nos ven y nos escuchan de otros países, tenemos que aclararle y ponerlas en contexto de quién es Abel Martínez. Bueno, Abel Martínez fue en su momento fiscal de la ciudad de Santiago de los Caballeros, luego fue diputado de la República, luego por un gran tiempo fue presidente de la Cámara de Diputados, luego de ahí pasó a ser alcalde de la ciudad de Santiago de los Caballeros, una ciudad al norte de aquí, de República Dominicana, la segunda ciudad en importancia del país, luego de la capital, Santo Domingo de Guzmán, el Distrito Nacional. Y Abel Martínez, luego de cumplir 8 años como alcalde de Santiago, pues optó por la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, que fue un partido que duró 16 años en el poder. Lamentablemente, para él, en las elecciones pasadas, quedó en un lejano tercer lugar, pero no deja de ser una persona con mucho arraigo político, una persona muy conocida y una persona cuya valoración en lo que hizo en Santiago de los Caballeros es muy alta. Entonces, ¿qué está pasando en estos días? Bueno, que hay una joven que ha salido a las redes sociales a decir que ella tiene un hijo de 13 años de Abel Martínez. También ha dicho que Abel Martínez tuvo relaciones sexuales con ella cuando ella era menor de edad. También está exigiendo que se le pague una manutención. Entonces, en el capítulo de hoy vamos a desglosar todo esto y vamos a ver qué sí pudiera ella exigir, qué entendemos nosotros con los elementos que tenemos al día de hoy, que debemos aclarar antes de comenzar el análisis, que nos estamos basando en los medios de comunicación, en las redes sociales. No hemos tenido acceso a un expediente físico, no hemos tenido acceso a pruebas. Por lo tanto, la opinión de hoy se va a circunscribir simple y llanamente en lo que podemos ver en los comentarios, en lo que una parte ha dicho y en lo que la otra le ha respondido, que incluso han pagado espacios en los periódicos para transmitir lo que sería de un lado Abel Martínez su defensa y del otro lado los abogados de la joven lo que serían sus demandas. Vamos a comenzar con el hecho que quizás le ha llamado más la atención a la vía pública, como siempre, el morbo. Que tuvo relaciones con ella cuando era menor, que es violación. Bueno, vamos a aclarar eso. Lo primero es que para que haya violación tiene que haber evidentemente una violencia o mediar una serie de elementos. Si no hay una violencia, el hecho de usted tener relaciones sexuales con una persona menor de edad se considera estupro, que es otro delito muy parecido, pero tiene otro nombre. Hay que diferenciar eso. Violación es una cosa, estupro es otra. La diferencia radica en que la violación se hace con violencia, con artimañas, etcétera, etcétera, mientras que el estupro es, en principio, con el consentimiento de la menor. Pero ¿qué pasa? Las menores de edad, según la ley, no tienen un consentimiento. Es decir, tienen que adquirir la mayoría de edad para poder tener consentimiento. Incluso por eso usted ve que un menor por sí solo ni siquiera puede demandar a la justicia. Tiene que demandar a través de su tutor, su padre, su madre o su tutor legal. Entonces, dicho eso, independientemente que sea una violación, que sea un estupro, lo primero es que hay un asunto de prueba muy difícil. No sabemos cuánto tiempo ha pasado desde que la joven es mayor de edad, es decir, desde cuando ellos supuestamente tuvieron relaciones sexuales, pero si nos vamos desde el punto de vista del derecho, ¿cómo ella va a probar que real y efectivamente? Podemos comenzar contando a partir de que ella dice que el niño tiene 13 años, pero ella no ha dicho que el niño es producto de cuando ella era menor de edad. Se ha establecido, por lo que hemos visto en las redes, que el hijo nació fruto de una relación posterior a cuando ya ella era mayor de edad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber en qué momento realmente ocurrió la primera relación entre ellos? No tenemos forma de saber, ellos tendrían que probarlo. Y una cosa es lo que usted diga, pero usted como parte no puede hacer pruebas por sí mismo. Ella va a tener que probarlo. Entonces, lo primero que tiene es un asunto de prueba bien difícil. Lo segundo es que todo pareciera indicar que ese delito ya prescribió. ¿Qué es prescribir? Lo hemos explicado antes. Cuando la ley te establece un periodo de tiempo X para tú poder ejercer una acción. ¿Por qué es esto? Porque nadie puede durar en el limbo sin saber si en algún momento lo van a demandar, si en algún momento se van a querellar en su contra. La ley establece, un delito prescribe en X cantidad de tiempo para que la persona que cometió el delito, pues ya sepa que ya pasó ese tiempo, pues ya no va a haber ningún problema, puede seguir su vida normal. Hay delitos que son imprescriptibles, como los crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera, pero ya ese es otro tema. Entonces, en este caso,
Independientemente, porque las penas son diferentes, que si violación, que si seducción de menores, que vamos a hablar de eso ahora también, de la seducción de menores. ¿Cuál es la situación? El Código Procesal Penal establece un rango de prescripción, es decir, un rango de años dentro de los cuales usted tiene que, antes de que se cumplan esos años, ir a la justicia a reclamar lo que usted quiera reclamar. Entonces, ¿qué sucede? El rango es de 3 a 10 años. ¿Y qué se toma como parámetro? El máximo de la pena que a usted le pueden poner. Por ejemplo, en el caso de la violación sexual es 15 años. ¿Pero qué dice el artículo del Código Procesal Penal? Que no puede exceder nunca la prescripción de 10 años. Por lo tanto, si el máximo de la pena es 15, en este caso tendríamos que bajar los años de la prescripción a 10. Lo mismo cuando los delitos tienen una pena menor de 3 años. El código dice que nunca va a ser menor de 3 años, la prescripción. Entonces, delitos, por ejemplo, como la violación a la ley de cheques, que tienen una pena de hasta 2 años de prisión, pues entonces su prescripción se lleva a los 3 años. Si hay delitos que su pena máxima es 3, 4, 5 años, pues esa será su prescripción. Entonces, ¿qué sucede? Independientemente del delito que le queramos imputar a Abel Martínez, todo pareciera indicar que está prescrito. ¿Por qué? Muchos me dirán, Orlando, pero ella era menor de edad. Tenemos que comenzar a contar esa prescripción a partir de que ella adquirió la mayoría. Bueno, vamos a decir que sí, que los 10 años lo vamos a contar. Vamos a suponer que es la pena máxima. Los 10 años lo vamos a contar a partir de que ella cumplió 18 años de edad. El hijo que ellos tiene 13 años. Y según lo que se ha dicho, el hijo nació luego de que ella ya era mayor de edad. Por lo tanto, evidentemente, es más que indiscutible que cualquier tipo de acción penal en ese sentido que esa señora quiera interponer contra Abel Martínez pareciera haber prescrito. Y su defensa, como he visto un reconocido abogado en las redes sociales, el señor Félix Porte, un abogado muy mediático, se ha cansado de poner post, pareciera que él es parte de la defensa, me imagino que sí, y ha resaltado mucho esta parte de la prescripción. Entonces, otro tema es la seducción de menores. Que él sedujo a una menor. Bueno, para que haya seducción o sustracción de menores, usted tiene que llevarse a esa menor de edad de su hogar, caso que pareciera no ocurrió en este caso. Incluso se habla de que ellos posteriormente, él hasta es compadre de ella, él es padrino de un hijo o una hija de la señora. Entonces, evidentemente, la sustracción de menores no se configura per se, pareciera, porque en ningún momento se ha hablado de que él la sustrajo de su hogar, ni se intentó casar con ella, ni mucho menos. Pero también aplica lo mismo que le dije anteriormente, la prescripción. La seducción de menores tiene una pena menor. Entonces, al fin y al cabo, esos años ya han transcurrido. Por lo tanto, entendemos que en materia penal, en esos aspectos, Abel Martínez podría salir totalmente libre. Ahora, ¿qué sí puede ella exigir? Bueno, el menor tiene 13 años. Por lo tanto, ella puede interponer una acción en demanda de pensión alimentaria. Entonces, se supone que si Abel Martínez tiene 13 años que no paga la pensión alimentaria, en principio, a él pudieran condenarlo retroactivamente. Pero en este caso hay un elemento muy, muy interesante. ¿Cuál es el elemento interesante? Que ha salido a la luz pública que supuestamente hubo otra persona que ya se entendía que era el padre y que estuvo pagando o está pagando, no sé si lo sigue haciendo, por muchos años la manutención de ese menor. Entonces nos preguntamos lo siguiente. Si mañana se hace una prueba de ADN, que eso lo vamos a explicar más adelante, y resulta que Abel Martínez sí es el padre de ese menor, y a Abel Martínez lo condenan a pagar un retroactivo, y resulta que ese tiempo que a él lo condenan a pagar retroactivamente, ya otra persona lo pagó. ¿Quién le retorna ese dinero a esa persona que lo pagó por error? He visto opiniones en las redes sociales donde dicen, no, lamentablemente eso se queda así porque es el interés superior del niño. Ese dinero se gastó en el niño. Ajá. Está muy bien, se gastó en el niño. Pero si Abel Martínez ahora paga una suma de dinero, yo entiendo que se le debe reembolsar a ese padre que pagó por error todo ese dinero. ¿Por qué? Porque es un pago de lo indebido, independientemente que existe el interés superior del niño. En este caso, el interés superior del niño no se ve afectado porque usted no está simple y llanamente dándole dinero. De ahora en adelante, sí, evidentemente, eso es para la manutención del menor. Pero ¿y ese dinero que se pagó anteriormente? ¿Es justo para ese padre que estuvo años pagando una manutención que se quede sin ese dinero, que gastó ese dinero y ahora para colmo saldría, porque no se ha hecho la prueba de ADN, a la luz pública que ese hijo no es de él? Bueno, ese es un tema que los tribunales tendrán que dilucidar en su momento, pero vuelvo y repito, en mi opinión, esa persona puede demandar en restitución del pago de lo indebido. ¿A quién va a demandar? A la madre, evidentemente, y la madre del dinero que a Abel Martínez lo pudieran condenar a pagar, debe de ese dinero entonces reembolsarlo a
el señor. Ahora, diferente es si finalmente la persona entiende o se le hace una prueba de ADN y tampoco es de Abel Martínez. Si el menor no está recibiendo ninguna suma de dinero adicional, pues entonces ahí sí yo entiendo que el interés superior del niño está por encima. Y aunque él no sea el padre biológico, bueno, pues ya lo que pagó, pagó. Es discutible desde el punto de vista de derecho, pero como le digo, en materia de niños, niñas y adolescentes, tenemos el interés superior del niño. Entonces, ¿cuál es el proceso que la madre tiene que interponer para poder lograr esa pensión alimentaria? Ella tiene varias opciones, evidentemente. La primera es, si hay un padre, una persona que se considera el padre, que ya declaró el niño, porque usted va a la oficialía del Estado Civil y dice, este hijo es mío. Pero nadie vio si realmente fue usted que embarazó a esa persona, hasta que no haya una prueba de ADN. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Bueno, ella tiene que demandar un desconocimiento de paternidad de esa persona que aparece en el acta de nacimiento de ese niño y al mismo tiempo demandar el reconocimiento de paternidad de parte de Abel Martínez, para que un tribunal entonces anule esa acta de nacimiento, la corrija y emita una nueva indicando que el padre real es Abel Martínez. Pero lo que parece que ella está haciendo es simplemente, antes de comenzar con ese proceso, ojo, no sé si el niño está declarado por otro padre. Estoy poniendo el ejemplo de si es el caso. Si el niño no está declarado con otro padre, pues simple y llanamente ella tiene que hacer una demanda que se llama reconocimiento de paternidad y no olvidamos del desconocimiento. Lo que quiero decir con esto es que si ya hay una persona que aparece como padre, usted no puede simplemente ahora, voy a demandar a Abel Martínez en reconocimiento de paternidad automáticamente. No. Si su abogado está haciendo eso, lo está haciendo mal. Entonces, cuando usted tenga un proceso como este, siempre debe velar, porque si hay otra persona que aparece como el padre, usted tiene que demandar a esa persona en desconocimiento y demandar a la que usted entiende que sí es en reconocimiento. Ahora, ¿qué parece estar haciendo los abogados de esta joven? Ellos están primero, parece, asegurándose y están exigiendo la prueba de ADN por adelantado antes de interponer cualquier acción. Y eso es perfectamente posible. Usted puede, sin necesidad de tener que demandar el reconocimiento, puede demandar la pensión alimentaria. ¿Por qué? Por lo que dije anteriormente, el interés superior del niño. Un proceso de desconocimiento y reconocimiento de paternidad dura varios años. Sin embargo, la pensión alimentaria, aunque a veces se alarga en el tiempo, lamentablemente, está asignada a tribunales, que son los juzgados de paz, donde los casos debieran conocerse un poquito más rápido, ¿verdad? Más rápido que el común denominador de los otros tribunales. No es así, pero en teoría es así. Entonces, ella evidentemente quiere que se haga una prueba de ADN. Abel Martínez tiene dos opciones. O él se la hace voluntariamente, o él espera que un tribunal le ordene a él que se la haga. El debate que según he visto en las redes sociales surge porque ella dice que ella no confía en los laboratorios de República Dominicana. Debo hacer una aclaración responsable como abogado en ejercicio que soy. Aquí hay un laboratorio que es el que no voy a dar payola gratis, pero aquí hay un laboratorio que es el que utilizan la mayoría de los tribunales, o les gusta, vamos a decir que les gusta a la mayoría de los tribunales. Yo no creo que haya dinero sobre la tierra que Abel Martínez o quien sea pudiera pagarle ese laboratorio para lograr una prueba de ADN que no responda a la realidad. Y me explico por qué. El dinero que gana ese laboratorio, por lo menos lo que hemos podido ver de la gran cantidad de procesos judiciales que terminan haciéndose la prueba de ADN en ese laboratorio, debe ser por mucho más, en demasía, debe ser mucho más que el que pueda pagarle Abel Martínez o cualquier persona. Ahora, dicho eso, entiendo, válido, que la señora sabe que Abel Martínez es una persona influyente, ya dijimos anteriormente, expresidente de la Cámara de Diputados, ex precandidato presidencial, ex alcalde de la segunda ciudad en importancia de la República Dominicana. Tiene influencias. Si ella definitivamente no cree, ella ha demandado, por lo que hemos visto, en Estados Unidos. Y eso es perfectamente posible. ¿Por qué? Porque en materia de niños, niñas y adolescentes, el tribunal competente para este tipo de acciones y todo lo que tenga que ver con el menor es el tribunal del domicilio del menor, que va a ser a su vez el tribunal del domicilio de su tutor, de la persona con la que vive, en este caso su madre. Por lo tanto, si su madre vive en Estados Unidos, ella perfectamente puede interponer esas acciones por allá. Que si Abel Martínez se la vaya a hacer allá o no, eso no lo sabemos. En principio yo entiendo que hay muchas garantías en Estados Unidos de que esa señora no puede tener la influencia de que una prueba sea adulterada. Entonces yo entendería como abogado y como político, como ciudadano común, que no debería tener ningún tipo de inconveniente en irse a hacer la prueba de ADN allá. Ahora, vamos a ver qué sucede con eso. Pero de que ella está interponiendo una acción correcta por el lugar correcto, es así. Porque, repito, el tribunal competente siempre va a ser el del domicilio del menor. Para terminar, señores, quiero hacerle una anécdota, hablando ya de pensión alimentaria. Yo llevé un caso
no sé si lo dije en el episodio que hablamos sobre ese tema. Yo llevé un caso donde a mi cliente se le imputaba ser el padre de una criatura que todavía estaba en el vientre. Yo le decía al tribunal, porque la joven solicitó, a través del Ministerio Público, solicitó una pensión provisional mientras durara el embarazo. Y yo le decía al tribunal, pero es que ¿cómo sabemos que ese embarazo es de este señor? Mañana ya puede decir que ese embarazo es suyo, magistrado. Y entonces un tribunal le va a poner a usted una manutención temporal, provisional, y después se le hace una prueba de ADN y resulta que no es hijo suyo. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que dijimos anteriormente. ¿Qué vamos a hacer? ¿A demandarla a ella que devuelve el dinero? Entonces, honestamente, yo creo que a los tribunales ahí se le va un poco la mano cuando permiten y le dan ciencia cierta y le dan poder a una persona embarazada de identificar y señalar y decir, esta persona es el padre de la criatura y yo quiero que le pongan una pensión provisional. Yo sí espero que, contrario a lo que dijo el colega que he visto en las redes sociales que ha dicho que ahí no hay forma de devolver ese dinero, yo espero que los tribunales, así como son muy alegres en imponer esa pensión provisional a una persona que no se le ha hecho ninguna prueba de ADN, pues entonces también sean raudos y veloces a la hora de que esa madre tenga que devolver el dinero a ese padre mal acusado, que después resulte que no sea realmente quien concibió esa criatura. Finalmente, como han podido ver en el día de hoy, en el caso de Abel Martínez, es más un show mediático que otra cosa, porque no visualizo desde el punto de vista legal la gran cosa que ha ocurrido. Hay personas que desde el punto de vista político sí me han dicho que el hecho de que él haya tenido relaciones con una menor de edad, si eso es cierto, puede afectar su imagen política. Bueno, ya eso es desde el punto de vista político. Desde el punto de vista del derecho, yo no creo que él se esté enfrentando a muchas situaciones, sino más bien a una posible demanda en pensión alimentaria y a un posible pago de esta manutención. Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de seguir grabando capítulos como este, donde recojamos situaciones cotidianas, casos que se están viendo en las redes sociales, y le vamos a explicar, como siempre, como si usted fuera un niño de 5 años, para que pueda comentar con sus amigos. Y para eso es importante que usted comente en este video, le dé like, se suscriba en YouTube, le dé a la campanita de notificaciones y principalmente que compartan este contenido con las demás personas que usted convive, que usted se socializa, para que así pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible y podamos seguir ofreciéndole este contenido de calidad. Nos vemos en un capítulo más de Jurídicamente Hablando con Orlando.